La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy Dios puso en mi corazón una palabra para tu vida y estoy seguro que Dios quiere hablarte a través de este mensaje. Porque en la vida cristiana nosotros nos enfrentamos a diferentes retos que nos vienen en el diario vivir. Y es importante que nosotros comprendamos la palabra de Dios, tengamos el conocimiento de las Escrituras para poder lidiar contra los diferentes retos que vienen en nuestra vida. Por eso es que el Señor dijo que tenemos que leer, escudriñar las Escrituras, conocer la palabra, porque al conocer la palabra, esta palabra produce en nosotros ese conocimiento que nos ayuda a entender cómo actuar correctamente. Y hay una escritura que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento de las Escrituras. Y hay mucha gente que están pereciendo espiritualmente porque no conocen las Escrituras y no conocen cómo lidiar contra esos retos que nos vienen a diario vivir. Y el enemigo se aprovecha de eso para desanimar, para causar problemas, inclusive para destruir mucha gente. Y yo a través de los años que llevo sirviendo a Dios he visto mucha gente que el enemigo ha destruido por falta del conocimiento de la palabra. Y especialmente en esta área que vamos a hablar en el día de hoy, el enemigo se ha aprovechado de la ignorancia de mucha gente para destruirlo. Recuerda que el plan del enemigo es ese. La Biblia dice que Jesús dijo de Satanás que solo viene a hurtar, matar y destruir. El diablo no viene a ninguna otra cosa. El diablo no pierde el tiempo. Hay gente que pierde en el tiempo, pero Satanás no pierde el tiempo. Dice la Biblia que ha descendido con furia, sabiendo que le queda poco tiempo y no pierde tiempo. Y está siempre atacando, buscando de alguna forma de destruir a cada una de las vidas de los seres humanos que están aquí. A los que ya tiene bajo su dominio o que no le causan ninguna molestia, pues los deja quietecitos porque los tiene ahí. Pero a los que tratan de agradar a Dios, a los que tratan de buscar a Dios, bueno, los ataques ahí son más recios porque son una amenaza para el enemigo y él quiere de alguna forma atraparlos para llevarlos a su territorio. Entonces nosotros estamos en el territorio de Dios, está el territorio de Satanás y él quiere llevarnos al territorio de Satanás. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, todos nosotros estamos expuestos a caer de la gracia de Dios. La Biblia lo enseña, pero tenemos que ser sobrios y velar al adversario para que no gane ventaja sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, una de las estrategias del enemigo que ataca es lanzando dardos de fuego sobre nuestra mente para traer tentaciones. Trae también desánimo, porque el enemigo lo que quiere es, primeramente, podemos decirlo de esta forma, él establece una estrategia para poder destruirlo. El enemigo no sabe lo que nosotros pensamos porque no es omnisciente, no está dentro de nosotros, pero a través del tiempo, y esto no lo hace él solo, obviamente, porque el enemigo Satanás es uno solo, pero él tiene, como dice la Biblia, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Hay demonios que trabajan con él. Y el enemigo, él es el que dirige a todo ese, digámoslo de esa forma, ese ejército del mal. Él designa a diferentes demonios y principados, etcétera, a cada creyente, así como a cada región, para que entonces trabajen con esas personas que quieren buscar a Dios, que ya están, los demonios que observan, analizan las actitudes de las personas, cómo las personas se comportan, entonces ellos hacen su informe, hermano. Tenemos que entender eso de esa forma. O sea, el enemigo no está ahí inventándose las cosas o a ver qué sale. No, él está bien organizado y de hecho está bien unido, porque un reino dividido no permanece, Jesús lo dijo. Y Satanás no está dividido,
algunos creyentes se dividen, no sé por qué, pero no debe ser. O sea, los ejércitos se dividen, fracasan, y el enemigo no se divide, está unido. Entonces hacen informes. Los demonios que son enviados, que están por ahí por todos los lugares, están observando. Cuando ven a un cristiano que acepta a Cristo, que está buscando de Dios, que está orando, que está adorando al Señor, que está guardándose del pecado, que está predicando, dice, esto es una amenaza, espérate, hay que hacer un informe rápido, y hace un informe, hermano. El demonio hace un informe y se lo manda a su superior, y el superior se lo manda a la jerarquía, y eso llega hasta Satanás en algunos casos, ¿verdad? Los casos más fuertes, ¿ok? Pero por lo menos las jerarquías saben eso, y entonces designan a diferentes demonios. Entonces, lo primero que hacen es observar a las personas. Y aunque él no es omnisciente, y esto es estrategia del enemigo, y hay que entender esto, esta es una cosa bien importante, que nosotros tenemos que entender eso, porque es la estrategia que el enemigo utiliza, y hay gente que no entiende eso. Se cree que estamos aquí de pasadía, espérate, no, o paseando, no, estamos en una guerra, hermano. Esto es un territorio de guerra, esto no es nuestro hogar, el mundo no es nuestro hogar, tienes que entender eso. Nuestra ciudad está en los cielos, dice la Biblia. Nosotros estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Estamos aquí con un propósito. Estamos aquí para rescatar almas para el reino de Dios, para llevarlos a nuestro reino, a nuestro hogar. Pero este no es nuestro hogar, ¿ok? Y tú tienes que tener esa mentalidad. Si tú tienes esa mentalidad, tú vas a tener éxito en la vida. Porque vas a poder entender las estrategias del enemigo. Y estas son estrategias del enemigo que hay que entenderlas, que tú tienes que conocerlas para saber cómo opera Satanás. Pues como te estaba diciendo, el enemigo entonces manda, como dije, los demonios para observar. Primeramente, el enemigo lo que quiere es observar cómo actúa cada persona. Cada vez que una persona acepta a Cristo o como su salvador personal y empieza a ir a la iglesia, ahí le asigna por lo menos un demonio para que vaya detrás de él y lo analice. Y el enemigo usa una estrategia bien simple que mucha gente no la entiende, pero para eso estamos aquí, para enseñarte la estrategia, para que tú puedas discernir, porque somos un ejército. Y Dios nos ha colocado a nosotros, los ministros, para capacitar, para enseñar, para discipular, para dar clases. Eso es lo que mi primer ministerio que Dios me dio, antes de ser evangelista y pastor, etcétera, fue de maestro, de enseñar. Ese fue mi primer ministerio en la iglesia, ¿ok? Porque Dios quiere que nosotros enseñemos, capacitemos para que tú conozcas cómo opera, entre otras cosas, ¿no? Cómo opera el enemigo. Entonces, por eso estamos trayendo esta palabra. Entonces, el enemigo entonces manda a esos demonios y lo que hacen es simplemente lanzan ataques, lanzan dardos y tienen, como yo digo, hay un expediente para analizar las reacciones de cada persona. El enemigo trae una tentación y lanza ese pensamiento. Viene una circunstancia en la vida y el enemigo entonces lanza un pensamiento, un dardo de fuego a la mente, a ver cómo tú vas a reaccionar a esa situación. Y de acuerdo a lo que tú reaccionas, él lo va a llenar ahí en ese expediente y va a analizar la reacción tuya. Y entonces, basado en eso, él hace un informe y así sigue, lanzando tentaciones de toda índole. La Biblia enseña que nosotros somos tentados en todas las áreas. Jesús mismo fue tentado en todo, dice la Biblia. Lo único que Jesús fue tentado sin pecado. La tentación no es pecado, pero puede producir un pecado. Si uno cae en la tentación, entonces produce el pecado. Pero la tentación en sí no es pecado. El enemigo lanza la tentación a ver cómo tú reaccionas a esa tentación. Y cuando él ve la reacción tuya, entonces ahí puede hacer ese informe, y ese informe lo va a llevar al enemigo, como dije, a la jerarquía, y van a hacer un análisis de tu caso. Es un expediente, ¿ok? Cada creyente tiene un expediente. Y el diablo, como ha estado tanto tiempo lanzando esos ataques y esas situaciones, sabe cómo tú reaccionas dependiendo en la tentación. Por ejemplo, por decir un ejemplo, vamos a suponer
que el enemigo a un creyente pues le lanza una tentación, por ejemplo, con embriagarse, ¿no? Ese creyente, cuando no era cristiano, tenía problemas con el alcohol, ahora viene al evangelio, y cuando está en el evangelio, el enemigo entonces pasa por un lugar, una cantina, lo que sea, lanza un ataque. A ver cómo reacciona a ese ataque, a ver si esa debilidad todavía no ha sido superada. Entonces, dependiendo cómo reacciona, ahí hace el informe. O, por ejemplo, robo, ¿no? Una persona que va por un sitio, el enemigo ve algo mal puesto y el enemigo dice, mira, llévatelo, que se te pegue en la mano, tómalo. Hay una tentación. Entonces, de acuerdo a cómo reacciona, ya el enemigo sabe. Si lo rechaza inmediatamente, ya el enemigo sabe que por ahí no puede atacar, ¿ves? Y así sucesivamente. Si es la mentira, si el enemigo trata de bregar para que mienta, o para que engañe, o para que codicie, o para que se aire, o para que diga palabras deshonestas, o para que haga trampas, o lo que fuera, diferentes cosas. O puede ser depresión, el enemigo lanza un ataque de depresión, te dice tú no sirves, tú no puedes, tú no eres capaz, a ver cómo tú reaccionas, etc. Y por ahí podemos seguir. Todos los ataques que el enemigo lanza, son muchos, no podemos mencionarlos a todos, pero para que tengas una idea, o sea, todos esos pensamientos negativos que vienen a tu mente son dardos del enemigo, que él los va tirando, los demonios que te asignan a cada uno, como dije, por lo menos le asignan un demonio para que primeramente haga un análisis de cómo reacciona. Cuando ven que, por ejemplo, una de las áreas está vulnerable, que todavía no ha superado esa área, entonces el enemigo hace ese informe y allá saben que por ahí es que van a atacar, por ahí es que van a seguir atacando. Entonces, nosotros tenemos que entender eso para que nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto. Todos venimos al evangelio y traemos la naturaleza humana, la naturaleza carnal. Venimos con ese viejo hombre, yo le llamo Adancito, ¿no? Porque es hijo de Adán. Y Adancito trae sus peculiaridades, ¿no? Sus defectos, etc. Y venimos al evangelio. Pero Dios nos ha dado una nueva criatura, un hombre espiritual, que yo le llamo cristianito porque viene de Cristo, es hijo de Cristo. Y tenemos toda esa lucha espiritual interna. Tenemos dos naturalezas que están dentro de nosotros. Yo tengo un Edwin muy bueno que se llama cristiano, pero tengo un Edwin malo también, que se llama Adancito. Yo le llamo Adancito y están dentro de mí. Y no se pueden aniquilar. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el evangelio, yo no sabía nada de esto que te estoy explicando ahora. Obviamente yo era nuevo, no conocía la palabra. Y yo le dije una vez al Señor, Señor, mira, vamos a hacer algo. ¿Por qué tú no matas esa naturaleza mala que yo tengo? Esos deseos malos. Y yo voy a la iglesia y te sirvo y aquí esto es la gloria de Dios. Entonces el Señor me contestó con una escritura que dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me dijo, no te puedo matar esa naturaleza hasta que tú te mueras. Cuando tú te mueras, ahí sí, llega ese momento glorioso. Pero mientras estás en la tierra, allá, ahí donde tú estás, esa naturaleza te va a perseguir hasta que la muerte nos separe. Sí que es hasta que la muerte nos separe. ¿Ok? Y va a estar contigo siempre. Entonces, lo que tienes que hacer es aprender cómo lidiar con él. Entonces, esas acciones que hay en tu vida que no agradan a Dios van a estar ahí. Pero, el pero es que si tú fortaleces más el hombre espiritual puede doblegar y dominar esa naturaleza. Y ese es el cristianismo. Es una etapa, es un periodo de perfección. Vamos perfeccionándonos. Dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está. Cuando nos muramos o cuando el Señor venga, ahí se acaba. Pero hasta ese día tenemos ese periodo
de superación que tenemos que ir trabajando con eso, ¿ok? Y esto hay que entenderlo, tienes que entenderlo para poder entender. Hay gente que dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué tú me permites esto en mi vida? Pues para eso te estamos explicando, que tú entiendas que esto le pasa a todo el mundo, le pasó a Jesucristo, imagínate. Hasta Jesucristo fue tentado en todo, si le pasó a Jesucristo nos va a pasar a todos nosotros. Pero no hay que llorar, ni hay que lamentarse, lo que hay que entender eso. Y todas estas situaciones te van a ir perfeccionando para que esas debilidades que tú tenías cuando no tenías a Cristo, ahora las vayas a fortalecer en el Señor y puedas ir madurando, capacitándote para superar eso y entres en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que aunque nuestro hombre terrenal se va desgastando, el interior se renueva día a día. Entonces, ese es el cristianismo. En la medida que tú buscas al Señor, conoces estas enseñanzas, te fortaleces con la consagración, con la palabra, con la oración, con la adoración, con la iglesia, con el conocimiento de Dios, con el Espíritu Santo, con todos estos elementos que Dios nos da a nuestra vida para poder entonces entender. Vamos entonces utilizando todos estos elementos porque Dios no nos deja con las manos vacías. Él nos da herramientas, pero el punto es que Dios no lo hace por nosotros. Y ahí es que mucha gente falla, mucha gente cree que Dios lo va a hacer todo por mí, que no, pues yo sigo así, pues yo nací así, vivo así, me muero así. No, eso no es así. Ahí está la respuesta. Eso no es así, no es así. Tú naciste así, has vivido así, pero no tienes que morir así, ¿no? Sino que para eso es el evangelio, para eso es el cristianismo, hermano. Hay gente que no entiende eso. La idea es que tú vayas creciendo y fortaleciendo. Y esas áreas débiles tú puedes fortalecerlas. Y de esas áreas débiles puede Dios sacar un guerrero fuerte. Porque tú esas áreas vas a dominarlas. Es como cuando una persona está enferma o nace debilitado, ¿no? Bueno, pues esa persona que sabe que está debilitada tiene que entonces alimentarse más. Pero una persona que nace así debilitada, puede llegar el momento en que esté bien fortalecida si simplemente toma las medidas. Es como, por ejemplo, nosotros vemos a estas personas que tienen muchos músculos o deportistas que están bien saludables. Ellos no nacieron así. Lo que pasa es que ellos se entrenaron, ellos se alimentaron, ellos se cuidaron y desarrollaron esas habilidades, esos músculos, esa fortaleza, etc. Asimismo es la vida espiritual. Y nosotros somos soldados y los soldados tienen que fortalecerse para ir a la batalla. Entonces, Dios espera que nosotros entendamos esta palabra que yo te estoy hablando para que tú la entiendas así y tú pongas manos a la obra. Tienes la opción de hacerlo. Si lo haces, tú puedes fortalecerte. No necesariamente tienes que vivir el resto de tu vida con esas debilidades. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios sabe que tienes esa debilidad, pero tú puedes fortalecerte como el atleta que nació en Kenke casi, pero ahora es un atleta robusto. Tú lo puedes hacer también. Porque, como dije, somos soldados y el Señor espera que nosotros nos vayamos desarrollando, porque ese es el propósito de Dios, ¿no? Que nosotros nos desarrollemos en nuestra vida para poder ser guerreros de Dios, para poder tomar victoria y poder entonces no solamente superar nuestras debilidades, sino fortalecernos para salvar las almas y para ayudar a los otros. Inclusive con nuestra experiencia podemos ayudar a otras personas que viven actualmente como nosotros vivíamos. Pero hay que poner en práctica eso. Eso no ocurre por arte de magia, ni solo Dios es el que me puede cambiar. No. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios nos da las herramientas. Como el atleta, ok, el atleta quiere, un joven delgado dice, bueno, yo quiero ser atleta porque me gusta eso. Viene donde el entrenador
y el entrenador le dice, ok, ¿tú quieres ser atleta? Ok, tienes que hacer esto, este ejercicio, tantas veces, tal y tal cosa, tienes que alimentarte, tienes que tomarte estas vitaminas, etcétera, tienes que dormir tantas horas, etcétera, etcétera. Le da las instrucciones, ¿no? Pues así es Dios. Dios nos da las instrucciones en su palabra, ¿ok? Para que nosotros podamos entonces ejercitarnos para entonces cumplir el propósito de Dios en su vida. Así lo enseña la palabra de Dios. La Biblia habla, por ejemplo, Pablo dice que todo el que lucha como atleta de todo se abstiene. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y dice Pablo, por eso es que Pablo no se dejaba dominar por todas las cosas. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por lo tanto, yo no me dejaré dominar de todo. Y dice, yo pongo en obediencia, pongo en servidumbre mi cuerpo y lo golpeo, dice. Él dice así, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, en obediencia, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Fíjate cómo ahí está la escritura, claro, ¿no? O sea, que Dios nos da las armas y nos da elementos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que tomar esos elementos que Dios nos da, que son la búsqueda de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, los dones, los frutos espirituales sobre todo, y todo eso, la armadura de Dios y todo lo que obviamente no podemos hablar de todo eso ahora. En muchos estudios hemos hablado de esos elementos que Dios nos da, lo que se llama las grandísimas y preciosas promesas. Te invito para que veas nuestras enseñanzas sobre ese tema que están ahí, para que puedas entender, pero Dios nos da todos esos elementos y utilizando todos esos elementos, entonces es que podemos aplicarlo en nuestra vida, ¿ok? Entonces, a veces nosotros, y yo he visto, bueno, yo empecé también así, lo confieso, porque cuando uno llega a la iglesia, uno aprende lo que le enseñan, ¿no? Y yo no sabía nada de esto. Y cuando yo empecé en la iglesia, me enseñaron simplemente a decir a acciones, ¿no? Que decían, mira, lo que tú tienes que hacer, lo que la Biblia dice, mandamientos de hombres, no gustes, ni toques, ni aun manejes. Y si tú haces esto, ni toques, ni gustes, ni aun manejes, tú vas a tener la gloria de Dios, porque tú vas a tener victoria. Ok, fantástico, pues yo empecé a actuar de esa forma, ¿no? Con dogmas de hombre, con enseñanzas que realmente no tienen, la Biblia lo dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A la hora de la verdad, uno puede practicar eso y tienen cierta retribución de culto voluntario, de duro trato para el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Porque hay que bregar con nuestra personalidad, más allá de esas cosas. Entonces hay que bregar con nuestro ser interno. Y hay gente que se preocupan solamente de seguir esas reglas, pero no bregan con su personalidad. Y hay personas que están espiritualmente, hay unas lagunas en ellos, hay unos vacíos en ellos, no han sanado unas heridas que traen del mundo y se enfrentan a que el evangelio es solamente eso, no gusten ni toquen ni manejen, yo hago esto y ya está. Y cuando viene la tentación, ¡prucutum! Perdone que lo diga de esa forma, ahí está, viene la tentación, caen en la tentación, el problema, no pueden desarrollar su vida espiritual porque no han sanado eso, porque se han dedicado solamente a actuar de acuerdo a esas normas o doctrinas humanas. Y no solamente eso, hay muchos predicadores que solamente predican eso, que no predican de estas enseñanzas de sanidad interior, de perdón, de desarrollo de frutos espirituales, del amor, de la compasión, de la guerra espiritual, de la armadura de Dios, de los ataques del enemigo. Solamente se dedican a predicar, siempre predican lo mismo, de las mismas situaciones. Entonces hay muchos problemas, la gente tiene muchos problemas. No es solamente eso, hay muchos problemas y conflictos que la gente tiene hoy en día, y mucha gente viene al evangelio con unas heridas desde niño, algunos desde niños que vienen arrastrando heridas en la niñez, en la adolescencia,
en la adultez, inclusive algunos que llegan ya más mayor y vienen con todo eso y necesitan sanidad en diferentes áreas, relaciones humanas, en amarse a sí mismo, hay complejos de inferioridad, hay muchos conflictos que hay en la sociedad de hoy en día, que tenemos que hablar de eso, y la Biblia habla de todos esos temas. Por eso tratamos de hablar de diferentes tópicos, porque hay muchas cosas y hay mucho por qué hablar, y hay muchas áreas que tenemos que cubrir, porque hay muchas necesidades que hay en la gente. No limitarnos al frosting, no limitarnos a la orilla. El Señor le dijo al profeta: quiero que vaya, no solamente que el agua te llegue a los tobillos, ve más adentro, no a las rodillas, no a la cintura, no a los hombros, zambúllete. Hay que bregar en nuestra vida íntegra, en nuestra vida completa, en todas las áreas de la vida del ser humano. Tenemos que hablar de temas que algunas veces ni se hablan en las iglesias. No sé por qué, porque debemos hablar todo el consejo de Dios, pero no se hablan de estas situaciones. Y hay gente que tiene muchos problemas, que necesitan sanidad, que necesitan que Dios obre en ellos. Y mira esta escritura que tengo aquí para ti, en Gálatas capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de los otros, porque cada uno llevará su propia carga. Mira lo que dice aquí. Aquí lo que dice es que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Hay personas que son fuertes, hay otros que son débiles, y los fuertes tienen que ayudar a los débiles. La iglesia es un componente de diferentes tipos de personas que vienen de diferentes trasfondos, con diferentes problemas y situaciones en su vida. Entonces, nosotros como líderes, como ministros, tenemos que entender eso y tenemos que suplir esas necesidades. Y esa es la palabra que Dios quiere darnos a nosotros hoy en día. Y tenemos que bregar con diferentes situaciones, pero tenemos que entender eso, que hay unos vacíos que hay que llenar, hay que fortalecernos en el Señor. La Biblia se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para hacerle frente a los ataques del enemigo. Porque como estaba diciendo al principio, van a venir esos ataques y el enemigo nos va a estudiar a ver en qué área estamos débiles. Esas áreas hay que poner doble muro. Hay que trabajar en eso, en las áreas que somos vulnerables o que somos débiles. Los débiles ahí y los que son fuertes no pueden estar criticando o atacando o menospreciando. Hay demasiada gente hoy en día criticando a todo el mundo. Parecen jueces. Parece como si fueran Dios. Se pasan criticando a cuanta gente hay, aquel, otro. Todo el mundo criticando, pero no le dan herramientas, no le dicen cómo poder ayudarlo. Dejemos de estar criticando más y vamos a enseñar más, vamos a motivar más, vamos a fortalecer al débil. Mire, ¿tú sabes cuánto cuesta traer un alma a la iglesia para que después por cualquier cosa la tiremos al mundo y la echemos de la iglesia por capricho, por querernos ser superiores a los demás? No, nadie es superior a nadie. Todos, dice aquí, todo el mundo llevará su propia carga y tendremos que darle cuenta a Dios. Lo importante es que seamos un ejército. El ejército americano tiene una doctrina y es no dejar a nadie caído atrás. El que se hiere lo toman y lo llevan y lo colocan sobre sus hombros y no dejan a nadie caído. Y nosotros somos el ejército de Dios, que somos más importantes que el ejército americano. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros para que podamos agradar al Señor. El tiempo me ha traicionado. Todavía tengo mucho de qué hablarles sobre este tema, pero no quiero abusar del tiempo.
Espero que podamos después continuar esta enseñanza porque había mucho más que quiero compartir contigo, pero no quiero abusar del tiempo. En otra ocasión vamos a continuar, pero lo que Dios nos ha dado hasta aquí vamos a digerirlo. Vamos a comernos esta parte primero, luego comeremos la otra parte con el favor de Dios. Esperamos que Dios nos dé esa otra palabra. Pero recibe esta palabra en tu corazón. Recuerda, hay unas estrategias del enemigo y tenemos que entender que van a estar analizándonos. Analicémonos nosotros también. Y esas debilidades que tenemos, vamos a trabajar con ellas. Vamos a fortalecernos en el Señor para que podamos entonces hacerle frente al enemigo para poder vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.